Buenas tardes. La Constitución de Weimar y la Ley Fundamental de Bonn. El siguiente trabajo es explicar ambas de manera corta y concisa. Empecemos con la explicación. Constitución y conformación de la República de Weimar. La Constitución de Weimar, escrita en el año 1919, instaura en Alemania una república federal conformada por 18 estados y la elección de un presidente por voto popular. Las funciones del presidente eran escoger un canciller para la conformación del estado y podía vetar las leyes hechas por el legislativo. Dentro de la Constitución encontramos muchísimo contenido revolucionario para la época. ¿Por qué? Era contenido en materia de derechos humanos, derechos sociales y derechos económicos, y en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919, reconoce derechos a los trabajadores. La Constitución consta con 181 artículos en los cuales podemos destacar la igualdad de las personas ante la ley, el voto de la mujer, la libertad de expresión y la libertad de culto y el libre derecho de asociación o conformación de grupos. El artículo primero de la Constitución explícitamente versa sobre que el poder emana del pueblo. Esto hace referencia a que la participación del pueblo en las funciones del Estado era directa y activa. En conjunto con la Constitución de 1917 de México, marcan el inicio del constitucionalismo social en la historia y lo que más adelante se vendría a entender como estado de bienestar. La República de Weimar. La República de Weimar, aunque contaban con cierta independencia los 18 estados que la conformaban, entendidos para el gobierno como provincias, aún estaban regulados y subordinados a un poder central ubicado en Berlín. La República de Weimar desde su creación contó con numerosos problemas, puesto que venía de una crisis económica por la Primera Guerra Mundial, también contaba con una fuerte influencia extremista, tanto de derecha como de izquierda, por lo cual un poco de violencia bipartidista en su interior, lo cual le acarreó muchísimos problemas a lo largo de su duración. La República de Weimar finaliza en el año 1933. Algo que destacar de la República de Weimar antes de abarcar lo demás es que junto con la Constitución se instauraron dos entes parlamentarios, el Reichstag, elegido por voto universal, y el Reichsrat. El Reichsrat era elegido por los altos funcionarios del Estado y fungía como un Congreso o Senado en funciones legislativas. En cambio, el Reichstag, elegido por voto popular, era algo así como un Parlamento nacional. El final de la República de Weimar. Para 1933, el entonces canciller de la República, Adolfo Hitler, instaura en el Reichstag la ley habilitante, la cual le daba funciones legislativas al canciller. Esto se hace a partir de un discurso fraudulento en el cual Hitler anuncia que sus legislaciones pueden ser tumbadas por el presidente, lo cual no es del todo cierto. Esta ley habilitante inutiliza el Reichstag, aunque este seguiría existiendo, perdón. El apogeo del partido nazi. Desde el año 1933, en el cual Hitler gana facultades legislativas, el partido nazi comienza a abarcar cada uno de los entes gubernamentales uno a uno y de manera paulatina, consolidando así la dictadura del partido nazi que veremos del año 1933, 1936, 1939 y finalizando en 1945. Con esto podemos finalizar a grandes rasgos lo que fue la Constitución de Weimar y su decadencia en el auge del partido nazi. Ahora procedemos a explicar la Ley Fundamental de Bonn. Para concluir, explicaremos la Ley Fundamental de Bonn. La Ley Fundamental de Bonn nace como una medida de contingencia en el año 1949 por la iniciativa de Estados Unidos y los aliados en presencia en la Alemania Occidental. Para el periodo de posguerras, Alemania se encontraba dividida en dos bandos ideológicos o bloques: Alemania Occidental a la izquierda en azul y Alemania Oriental en rojo a la derecha. El punto amarillo en el mapa es la Berlín Occidental. La parte occidental de Alemania era de una corriente más bien capitalista y la parte oriental de una corriente más bien socialista comunista. Esta división fue meramente ideológica hasta el año 1961, en el mes de agosto, en el cual se construye el muro de Berlín, el cual dividió los dos bloques de Alemania de manera física. Esta división llegó hasta el año 1989 y 1990, con la reunificación de Alemania, adoptando la Alemania Occidental, adoptando los 5 estados federados de la Alemania Oriental. ¿Esto qué repercusiones tiene? La ley fundamental de Bonn es la constitución vigente de Alemania que se da en la parte occidental de este país. Entonces tiene unas fuertes tendencias liberales democráticas y se basa totalmente en la ley, en la constitución de Weimar.
de 1919, solo que la complementan sus puntos más débiles. Es decir, en la Constitución de Weimar el presidente tenía facultades de gobernar casi absolutas, incluso pudiendo pasar por encima del Reichstag y del Reichsrat. En esta Constitución nueva, la Ley de Bonn, el presidente cuenta con funciones más de mera representación. También algo importante es que cuenta con la ley de eternidad, la cual prohíbe que se vaya en contra del artículo primero y el artículo 20 de la ley fundamental de Bonn, los cuales respectivamente son: el artículo primero versa sobre la dignidad humana como inviolable y el artículo 20 dice que Alemania se constituirá siempre como un Estado federal libre y democrático, lo cual impide con los decretos de emergencia, como pasaba en la Constitución de Weimar, al presidente alterarla. Otra de las fuertes reformas de la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn es la reinstitución del servicio militar obligatorio, y a grandes rasgos es muy parecida. Esta es la explicación de la Ley Fundamental de Bonn a grandes rasgos y procedo a hacer las conclusiones finales. Como conclusión podemos encontrar que tanto la ley de Weimar como la ley fundamental de Bonn se basan sobre la libertad, la democracia y la dignidad humana por sobre todas las cosas. Entonces vemos el trasfondo de todo esto en el aspecto social, económico, político y mundial, puesto que la ley fundamental de Bonn nace en un contexto en el que se estaba empezando a ver la Guerra Fría por ideologías políticas. Entonces también es importante resaltar que en principio a la Constitución de Weimar y a la República de Weimar se le llamó como un sueño utópico, la democracia sin demócratas, por la inexperticia de los que constituyeron la República de Weimar. En cambio, la ley fundamental de Bonn ya la vemos un poco más desarrollada y con muchísima más fuerza en el sentido democrático y liberal, quitando facultades de poder a los entes gubernamentales directos o a la totalización de un poder. También vemos que ahora para participar en el Congreso y contar aprobación en el Parlamento se necesita una aprobación del 5% de los votos, lo cual impide la atomización de los partidos. Entonces me parece que esto ha sido un proceso largo pero fructífero para la historia, puesto que el constitucionalismo social nace con la Constitución de Weimar y la Constitución de México de 1919 y 1917 respectivamente. Entonces, una depende de la otra, porque la Constitución de Bonn se alimenta de la de Weimar y la de Weimar se solidifica en la de Bonn. Entonces es como un producto base, siendo la base o la materia prima la Constitución de Weimar y siendo el producto final la Constitución de Bonn, la cual fue incluso llamada por algunos historiadores de la época la Constitución que hacía Alemania el país más federal y libre del mundo. Entonces, creo que a grandes rasgos no podemos quitarle importancia a ninguna de las dos y destacar que son un proceso continuo y aún no hay democracias perfectas. Como lo podemos observar en la de Weimar, aún existen flaquezas y como lo podemos ver en la de Bonn, aún hay fortalezas, pero falta trabajar muchísimo más. Estas son las consideraciones finales de todo el trabajo. Mi nombre es Cristian Mauricio Moreno Acosta. Este trabajo fue realizado para la materia de Teoría Constitucional y el Estado, para la carrera de Derecho de primer semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchísimas gracias por la atención.